de este tema. El tema que el día de hoy vamos a meditar, hermanos, lleva por título ¿Por qué Jesús ofrece salvación? ¿Y de qué nos salva? Fíjense, la pregunta, son dos preguntas. ¿Por qué Jesucristo ofrece salvación? ¿Y de qué nos salva? Es una pregunta que nosotros nos debemos de hacer para entender el propósito que tiene Cristo Jesús. Así es que vamos a empezar, hermanos. Vamos a ir al libro de Mateo y vamos a leer. Les voy a colocar el pasaje en un momento. Vamos a ir a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Vamos a leer el versículo 21. Espero que ya puedan ver el pasaje en sus pantallas. Si no lo ven, hermanos, con toda confianza me pueden decir. Dice Mateo, capítulo 1, versículo 21. Dice así: y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros conocemos, por medio de la escritura, de la Biblia, que Dios tuvo un hijo o formó un hijo en la eternidad, y ese hijo lleva el nombre de, de Cristo Jesús. Nosotros hay ocasiones que decimos Jesucristo y otras ocasiones que nos referimos a él como Cristo Jesús. Los dos nombres los podemos encontrar en la Biblia, Jesucristo o Cristo Jesús. Y cuando él vino a la tierra, el nombre que llevó estando aquí en la tierra fue Jesús. Y ese nombre le fue puesto por nuestro Dios y se lo transmitió el ángel Gabriel a María y le dijo: le vas a llamar Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús quiere decir Salvador. Los que tengan alguna versión Reina Valera en, en su revisión que conocemos como la revisión de 1909, pues vamos a encontrar que en la parte media de las Biblias está escrito de esta manera, que Jesús quiere decir Salvador. Este nombre fue puesto por Dios y les comento, fue dado por el ángel a María, ya que Jesús tenía como misión salvar, dice aquí, a un pueblo de sus pecados. En el libro de Lucas, capítulo 1, Lucas 1, dice el versículo 47. Voy a leer desde el versículo eh, para que se vea el contexto. Dice el versículo 40, para entender el contexto del pasaje. Dice así: y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. María va a visitar a Elizabeth. Dice: y aconteció
que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena de Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque, versículo 44, porque he aquí, como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Versículo 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que fueron dichas de parte del Señor. Entonces María, estas son palabras de María, dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza, porque ha mirado a la bajeza de su criada, porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Pero dice el versículo 47 que dice, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. El concepto de salvación viene de nuestro Dios y Él envió a un ser a este mundo a ofrecer salvación. Dice en este mismo Lucas, capítulo 2, versículo 30, 2, versículo 30, dice de esta manera. También voy a leer unos versículos anteriores para que se entienda un poquito. Dice el versículo 25. Y he aquí, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. La palabra Cristo quiere decir ungido. Y vino por espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora despide, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra en paz. Y aquí dice algo muy importante de Jesús, porque han visto mis ojos tu salvación. Entonces, Cristo Jesús, o Jesús, cuando vino a la tierra, enviado por el Padre, en un cuerpo que Dios le preparó, venía a ofrecer al hombre la salvación de Dios. Y alguien dirá, pero ¿por qué Cristo me ofrece salvación? Yo necesito salvación. ¿Salvación de qué? Hay ocasiones en que llega alguien a ofrecernos algo que nosotros decimos, pues no lo necesito. Tocan a nuestra puerta o nos ofrecen de alguna otra manera algo y nosotros decimos, no, eso no lo necesito. No, es que mire, con esto usted puede lavar su vehículo, sí, pero es que yo no tengo vehículo, entonces no necesito lo que me estás ofreciendo. No, es que mire, esto sirve para que usted, eh, pues cuando vaya a las montañas, sí, pero es que yo nunca voy a las montañas. Entonces hay ocasiones que nos ofrecen cosas que nosotros no necesitamos. Lo que Cristo ofrece al hombre, lo que Jesús ofrece al hombre, es una salvación que viene de Dios. La pregunta es, ¿nosotros necesitamos ser salvos? ¿Y salvos de qué? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer cuando leemos estos pasajes. Por ejemplo, vamos al libro de, eh, de Marcos, Marcos capítulo 16.
Les pongo el pasaje, Marcos 16, 16. Dice, voy a leer desde el 15. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, dice, será condenado. Y aquí empezamos a hacernos la pregunta, ¿salvo de qué? ¿Condenado por qué? Vamos todavía a ver otro pasaje más en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice, por tanto, le dijo Cristo Jesús a sus discípulos, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense, hasta los envía a bautizar. Y en el otro pasaje dice, el que creyera y fuere bautizado será salvo. Pero, ¿salvo de qué? Esa es la pregunta que tenemos que hacer para aceptar una salvación. Si no me dicen de qué me voy a salvar o por qué me ofrecen salvación, pues entonces nunca la voy a aceptar. Y aunque Jesús, en el propio nombre de él, estaba su misión de Jesús era ofrecer salvación al mundo. Vamos a ver este pasaje. Dice el libro de Juan, capítulo 3, para entender que la misión de Cristo Jesús era ofrecer salvación. Y ahorita vamos a ver en algunos pasajes por qué estamos hablando de que el hombre necesita salvación. Y Cristo viene a ofrecerla, Cristo Jesús. Dice el versículo 17 de Juan capítulo 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. ¿Salvo de qué? Nuevamente esa es la pregunta. Y vamos a que la misma escritura nos dé la respuesta de qué salvación se le ofrece al hombre y de qué va a ser salvo en esa salvación, ¿verdad? Si la toma. Dice el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, ahí vamos a encontrar la respuesta, versículo 10. Dice así, y esperar a su Hijo de los cielos. Nosotros sabemos que Cristo Jesús fue un ser que vino a la tierra, pero no se quedó en ella, retornó al cielo. En la Biblia dice que Él venía del cielo y que de donde estaba Dios, donde está Dios, y que iba a retornar al cielo. Pero prometió antes de que partiera al cielo que iba a regresar. Y este pasaje nos dice, y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró, dice aquí, de la ira que ha de venir. Entonces, hay una ira que viene sobre ciertas personas, sobre ciertos seres, y Dios no quiere que participemos de esa ira, quiere salvarnos de esa ira, quiere que no seamos parte de los que padezcan esa ira y te ofrece una salvación. Pero, ¿de qué ira se está hablando? Alguien se preguntará, pues yo no tengo ni qué ver con eso, que habla de una ira que ha de venir, de alguien que está enojado, pero yo qué tengo que ver con eso. Dice el libro de Isaías, capítulo 13, son preguntas que cuando nosotros le hablamos a alguna persona sobre una salvación que ofrece Cristo Jesús, pues les debemos de explicar de qué les ofrece Dios salvarlos. Dice Isaías 13:9.
He aquí el día de Jehová viene, crudo y de saña y ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella, ¿a quiénes? Aquí encontramos algo muy importante, a los pecadores. Nosotros fuimos formados y, y creados y nos tocó vivir en esta tierra. En esta tierra Dios nos permite vivir, pero dependiendo de la conducta que tengamos en esta tierra, está definido para nosotros, para los hombres, si Dios te permite seguir viviendo o Dios te extermina, Dios te rae, ¿sí? Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 30, y cuando nosotros le hablamos a alguien acerca de, pues, de algo futuro, ya sea de una vida que va a continuar o de un exterminio, pues tenemos que tocar estos pasajes. Dice Deuteronomio, capítulo 30, versículo 16. Creo que ya lo estén viendo en sus pantallas. Dice, porque yo te mando hoy, perdón, voy a leer desde el versículo 15. Le dice Dios al pueblo de Israel, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué está queriéndonos decir Dios en este pasaje? Que cuando nosotros escogemos hacer el bien, en el futuro, Dios lo que le promete a aquel que hace el bien es una vida. Ya en un tema pasado vimos o hablamos un poquito acerca de la vida eterna. También Dios a aquel que escoge seguir o hacer lo malo, Dios le promete una muerte. Es decir, la vida del hombre en esta tierra, la vida material que tenemos, es para probar nuestro corazón si escogemos seguir el bien o escogemos hacer el mal. El hombre tiene la facultad de escoger. La salvación, fíjense, no es una obligación. Cristo Jesús viene a ofrecerte una salvación porque no quiere que tú seas de aquellos que permanecen haciendo el mal y por lo tanto lo que les espera es el exterminio o la muerte. ¿Dónde se encuentra que lo que viene a alguien que permanece en el mal es el exterminio o la muerte, aparte de Deuteronomio capítulo 30? Dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13. Perdón, Apocalipsis, permítanme, déjenme ver. Apocalipsis 20, 13. Ya lo estoy poniendo. Dice así, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Versículo 14. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego, y dice, esta es la muerte segunda. Muy bien, la muerte segunda, que también nos habla en el versículo número 6, dice así, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En este pasaje encontramos que la muerte segunda en el libro de Apocalipsis, en el versículo 14 y 15, se le llama
lago de fuego. ¿Y quiénes serán lanzados en el lago de fuego? En el lago de fuego, es decir, este exterminio, será para aquellos que pues tengan un comportamiento, ¿sí? Un comportamiento en donde sigan al mal. Vamos a verlo un poquito más claro. Dice en el libro de Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios para entender un poquito más acerca de este exterminio. Primera de Corintios. Permítanme un momento para darles el pasaje correcto. Es Primera de Corintios 6, versículo 8. Dice, empero vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Entonces hay diferentes futuros, diferentes destinos, dependiendo de las cosas que nosotros decidamos hacer en nuestra vida. Dice en el libro de Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Entonces, se va a hacer un juicio, Dios va a hacer un juicio de nuestras obras. Y dependiendo de cómo sea nuestro obrar, pues nos corresponde un futuro. Pero si nosotros hemos obrado mal y nuestro futuro es la destrucción, Dios no quiere eso. Dios, aunque el hombre se empeña en inclinarse hacia hacer lo malo, Dios no quiere que sea destruido. Yo entiendo de esto que Dios es un ser que tiene amor por lo que crea. Nosotros somos creación de Dios y aunque Él nos dio la facultad de poder decidir y en ocasiones decidimos mal, Él quiere corregir eso. Dice en el libro de Romanos capítulo 2, pues ya estamos viendo que Dios al no querer que tengamos una destrucción o que seamos destruidos, dice así, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Entonces el hombre, hay ocasiones que no se da cuenta en qué condición está, pero voy a poner este ejemplo. Imagínense que una persona toma un camión y va esa persona es muy contenta, pero muy pocas veces, bueno, esta persona, aunque se subió en el camión, pues no preguntó
hacia dónde iba. Él solamente llegó y se subió. Alguien pudiera decir, casi las personas no hacen eso. Pues nosotros en nuestra vida sí hacemos eso. Porque cuando alguien se sube en un camión en donde no sabe hacia dónde va, pues es el reflejo de que hay ocasiones que no nos interesa hacia dónde va nuestra vida con nuestro comportamiento. Pero cuando alguien se sube al camión y te dice, mira, este camión va para la muerte, va para el exterminio. Todos los que van en este camión van para allá. Bájate de él, cambia tu forma de ser y toma el camión que va para la vida. Pero eso nos lo tiene que decir alguien. En este caso, Cristo Jesús. Dice el libro de Isaías. ¿Y de dónde viene este plan de decirle al hombre que hay un futuro de ira para él si se conserva en su forma de ser? Dice el libro de Isaías, capítulo 64, perdón, capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Nosotros le decimos a Cristo Jesús de esta manera porque la palabra Cristo quiere decir ungido y la palabra Jesús quiere decir Salvador. Cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo un Salvador ungido. Dios ungió a, a Jesús y por eso le llamamos Cristo. Y dice, y el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Hame enviado, ¿a qué lo envió Dios a la tierra? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Perdón, era el versículo 2 lo que les estaba leyendo. Cuando dice aquí que la predicación de Cristo Jesús era hablar también de un día de venganza de Dios, pues eso es el Evangelio. El Evangelio nos habla de que hay una forma de salvarse de ese día de venganza y de ira de Dios. Y a eso se le llama plan de salvación. Dios nos ofrece un plan de salvación. Ese plan se lo comunica a Cristo. Cristo viene a la tierra y le habla al hombre de ese plan de salvación. Y ahora sí entendemos de qué nos vamos a salvar. Pues de un futuro que es para los pecadores. Cristo Jesús viene a decirte, no te conserves en ese camino para que no tengas ese, ese futuro. Dice Romanos capítulo 5, versículo, versículo 9. Y ahora sí ya entendemos, si alguien nos está ofreciendo salvación de un futuro que no es pues nada bueno para nosotros, entonces sí decimos, sí lo quiero, ¿verdad? Sí lo necesito. Y dice Romanos 5, versículo 9. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pues hay una ira que viene, hay una destrucción que viene, pero hay una forma en que nosotros no participamos de esa ira. Dice el libro de Juan, capítulo 10, Juan, capítulo 10, versículo 9. Dice así, yo soy la puerta. Estas palabras las dice Cristo Jesús.
El que por mí entrare, dice, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, Cristo Jesús, algo que ofrece es ser salvo a quien entra por él. ¿Y qué es entrar por él? Dice Hechos capítulo 16. Quizá no vamos a concluir totalmente este tema, aunque, bueno, la intención es que surja en nosotros la pregunta de en qué consiste la salvación que Cristo ofrece y por qué me lo ofrece a mí. ¿Realmente la necesito? Dice Hechos capítulo 16, les mencioné, versículo 31. Y ellos dijeron, eh, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjense que para ser salvo, solamente a este pasaje dice que es necesario creer. ¿Creer en quién? ¿Creer en quién? Dice el libro de, eh, les quiero invitar a leer el libro de Lucas, capítulo 17. Pues creer en aquel que te ofrece la salvación y creer en el que envió a ese mensajero. Dice Lucas capítulo 17, versículo 33. Cualquiera que procurare salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que la perdiere, la salvará. ¿A qué se refiere este pasaje? Que para que nosotros podamos echar mano de la salvación que Cristo Jesús ofrece, es necesario que dejemos una forma de vivir que ya tenemos. ¿Quieres salvarte? Deja de vivir como estás viviendo. Olvídate de tu vida que llevas para que puedas salvarte. Tienes que cambiar. En el ejemplo que poníamos, tienes que bajarte de este camión. En este camión van los desobedientes, los pecadores, los que llevan una vida desordenada. Hay ocasiones que nosotros pensamos que llevamos una vida ordenada porque parecemos burritos que vamos de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y luego alguno dirá, bueno, yo nada más voy de la casa al trabajo y luego hay veces que me reúno con algunos amigos, pero yo llevo una vida de orden porque hasta tengo ciertos horarios para atender el trabajo, atender las amistades, la familia. Sí, pero ¿cómo te comportas en cada uno de esos lugares? Llevar una vida ordenada no se refiere a que tengas horarios para hacer cada cosa. Se refiere a qué cosas realizas y cómo las realizas. Si vas con tus amigos y solamente te reúnes para tener pláticas, pues, de, de maldad, de carácter a lo mejor sexual, o pues cosas que tienen que ver con la maldad del hombre, pues eso no es agradable a Dios. Si te reúnes con tus amigos para robar, para hacerle mal a alguien, para planear alguna cosa que no es correcta, pues entonces eso no es agradable a Dios. Si tienes una familia, pero pues en esa familia solamente hay violencia, problemas, eh, maltratos, borracheras, etcétera, pues eso no es correcto, ¿sí? Entonces, nosotros llevamos una determinada vida que delante de Dios no está bien y Cristo Jesús fue enviado para decirte, mira, eso que estás haciendo no es correcto. Tienes que cambiar tu vida. Tienes que dejar atrás todas esas cosas que estás haciendo. Dice en el libro de Efesios, capítulo 4,
Efesios capítulo 4, versículo 22. Y empezamos a entender que el plan de salvación involucra dejar una vida pasada, dice, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Entonces, algo que tenemos que hacer cuando se nos ofrece la salvación, primeramente es creer en aquel que nos está ofreciendo la salvación. Y ya dijimos que esta salvación viene de Dios y hay un mensajero por medio del cual esa salvación nos la quiere Dios dar a conocer. Ese mensajero que ofrece la salvación se llama Salvador. Bueno, no el nombre de Salvador, se llama Jesús, que quiere decir Salvador. Y entonces entendemos el nombre de Jesús. Ah, Jesús vino a la tierra porque traía un plan de salvación y era alguien que iba a salvar al mundo. Pero el mundo no lo entendió. Dice el libro de Lucas capítulo 23, y muchos no entienden el plan de salvación y podemos caer en lo que cayó el pueblo judío cuando crucificó a Cristo Jesús. Fíjense lo que le decían. Cuando Cristo Jesús estaba, pues, eh, en la cruz, dice, y diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. No entendían que Cristo Jesús no vino a salvarse él mismo. Él vino a salvar otros. Y su muerte ayuda en ese plan de salvación. Dice el libro de Mateo 24. Ya vamos a ir concluyendo. Mateo capítulo 24. Les dije que este tema es un poco más largo, porque hay que hablar un poquito más de los futuros, de las cosas futuras, de la ira futura. Dice Mateo capítulo 24, versículo 13. Los pongo en un momento en la pantalla. Voy a leer desde el 12. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará, mas el que perseverare hasta el fin, dice, será salvo. Entonces el plan de salvación no solamente es que cambies tu forma de ser y aceptes aquel que viene a darte el plan de salvación, a creer en él. También involucra que te mantengas de una determinada manera para que te salves. No es decir, ay, pues ya me bajo de este camión y me subo en el otro. Pero después me acuerdo de la vida pasada que llevaba y otra vez me bajo del camión al que me subí, que iba para la vida eterna, y me vuelvo a subir en el otro camión que va para muerte. Entonces, eso pues no vas a ser salvo. Es decir, la salvación requiere de un cambio, pero un cambio que sea permanente, no, no que sea momentáneo, ¿sí? Y dice en el libro de Segunda de Timoteo, ya solamente toco dos pasajes, Segunda de Timoteo 3, versículo 15, dice de esta manera. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. En otras versiones dice, para la salvación, ¿sí? En otras versiones dice, para la salvación. La salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y el último pasaje que quisiera partir con ustedes está en el libro de Proverbios, capítulo 28.
Proverbios 28, versículo 18. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Entonces, si nosotros queremos ser salvos, ya sabemos de que de una ira que va a venir. Aunque en este tema no hablamos mucho de esa ira y de la muerte segunda, de la extinción completamente del ser, no creamos que cuando alguien muere físicamente, que desciende al polvo de la tierra, ahí se termina esa existencia. No, no, no es así. Hay cosas que no son materiales que Dios va a exterminar si, si en ellas hay maldad. Por ejemplo, el alma. Dios no quiere que el hombre sea exterminado. Dios no nos creó para eso. Dios quiere que nosotros continuemos viviendo después de que descendemos al polvo de la tierra, viviendo de otra manera. Pero si tú no quieres seguir ese plan, pues entonces Dios te extermina. Esa es una ira que ha de venir. En la Biblia a eso se le conoce como el lago de fuego. Entonces, contestando la pregunta que nos hacíamos en un inicio, ¿por qué Cristo nos ofrece salvación? Porque la necesitamos, ¿sí? Porque estamos nosotros en una condición delante de Dios que lo que nos espera es una destrucción. Debemos de cambiarla. Y la segunda pregunta, que era ¿de qué nos va a salvar? Pues de esa ira que va a venir sobre los pecadores, sobre aquellos que se inclinen a hacer lo malo. Entonces, si nosotros somos de esos, debemos de echar mano del plan de salvación para no eh, participar de esa destrucción. Entonces, por eso Cristo Jesús viene a ofrecer salvación al hombre. Y por eso Jesús se llamó de esa manera, porque Él es Salvador, que viene a traer un mensaje de salvación. Vamos a dejar hasta aquí la meditación de la palabra de esta noche. Espero que algunos pasajes que estuvimos viendo pues nos ayuden un poquito. Vamos a ver algunos ejemplos en la siguiente sesión para entender cómo con algunos ejemplos Dios nos muestra que los que cambian se salvan de una destrucción. Vamos a dejarlo hasta aquí. Me dio mucho gusto meditar la palabra con ustedes. Que Dios los siga bendiciendo a todos ustedes en esta semana. Paz a vosotros. A vos paz. A vos paz.